Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, a todos los medios de comunicación. Gracias por estar aquí con nosotros. Agradezco la presencia del senador Miguel Barbosa, coordinador de la fracción del PRD en el Senado, y a todos y cada uno de ustedes. Informarles que a partir del lunes 21 de abril vamos a hacer la Semana Nacional de la Seguridad Social. Esta semana va de acuerdo a la Declaración de Guatemala, firmada en el 2009, en el mes de abril, 27 de abril. Por eso la última semana se declara como la Semana Nacional de la Seguridad Social, e incluso a nivel de América Latina, para hacer conciencia a los pueblos de los derechos que tienen sobre la seguridad social. El año pasado lo hicimos con mucho éxito, y este año hemos vuelto a hacer un exhorto al presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, para que declare la Semana Nacional de la Seguridad Social y que todas las instituciones de seguridad social del país participen en forma activa, desde las federales, estatales, municipales, descentralizadas, desconcentradas, en todo lo que son los temas de seguridad social. Este año hemos llamado la reforma de salud en México, sus impactos en los principios de la seguridad social. Vendrán expertos nacionales, internacionales, participarán personalidades, académicos, expertos en los temas, y el asunto es la reforma de salud en México y su impacto en los principios de la seguridad social. ¿Hacia dónde vamos? Ustedes recordarán que el Senado de la República hemos aprobado una parte de la Ley General de Salud sobre la reforma al Seguro Popular, principalmente en el área financiera, lo que conlleva las compras consolidadas, los catálogos de referencia para los estados, para que no estén comprando medicinas a precios disparados o materiales de curación, y obvio que viene la reforma de fondo al Sistema Universal de Salud. Tenemos que estar muy atentos porque nos preocupa mucho el hecho de que se pueda desviar del camino de la salud pública a irnos a la salud privada. Ese es el tema que nos concierne a todos y tenemos que estar muy atentos aquí en el Senado al respecto de esos temas, y para eso es esta Semana de la Seguridad Social, para analizar a fondo todos estos asuntos relacionados a la salud, porque queremos los mexicanos y mexicanas que los dineros del pueblo de México se inviertan en la salud pública. Tenemos que privilegiar esta atención. Todos ustedes saben que los hospitales en los estados, en los pueblos, se han ido desmantelando porque los dineros del Seguro Popular se han estado yendo a través de convenios a la salud privada. Y entonces ese será el tema. Están todos cordialmente invitados, y también quisiera comentar que en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, primera, está pendiente desde el pasado 24 de octubre el dictamen a la minuta de reforma constitucional que a los artículos 4, 7, 3 y 123, que establecen el derecho de los adultos mayores a recibir una pensión que apoye sus gastos básicos de manutención, en el artículo 4, y el derecho al seguro de desempleo para los trabajadores del apartado A del artículo 123 constitucional, en su apartado A, fracción 29ª. También se encuentra pendiente en la Comisión Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Estudios Legislativos primera, el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el cual se expide la Ley de la Pensión Universal y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Ley del Seguro Social, en el que se incluye un nuevo capítulo relativo al seguro de desempleo, la Ley del ISSSTE, la Ley del Infonavit y la Ley Federal del Trabajo. Sobre pensión universal, cabe señalar que, sin ser una pensión de carácter universal, en la Cámara de Diputados hubo avances en relación al proyecto del licenciado Enrique Peña Nieto, entre ellos
se amplió la cobertura de la pensión universal. Tendrán derecho a esta pensión los adultos mayores de 65 años de edad y más, y no gocen de una pensión contributiva, esto es el IMSS, el ISSSTE, etcétera, pero tendrán derecho a esta pensión universal los adultos mayores que, teniendo el carácter de pensionados, el monto de su pensión sea inferior a 1.092 pesos. Las entidades federativas y el Distrito Federal mantendrán la operación de sus pensiones y o programas de transferencia monetaria o en especie a adultos mayores residentes en dichas entidades federativas. A su vez, se podrán ser acreedores a la pensión universal siempre y cuando la pensión o ayuda monetaria en especie que se reciba no sea superior a los 1.092 pesos. Ayuda para gastos funerarios. En estos casos de fallecimiento del adulto mayor acreedor a la pensión universal, a sus familiares se les otorgará un apoyo económico para gastos funerarios equivalente a 2 pagos mensuales de la pensión universal como mínimo. Se acorta el periodo de 3 a 2 años para que la Sedesol transfiera la operación de la pensión universal al Instituto Mexicano del Seguro Social. Los gastos que genere dicha operación al instituto serán cubiertos por el gobierno federal vía el ramo 19, aportaciones a seguridad social. Sobre el seguro de desempleo, como es de todos conocido, es más que evidente que existe en nuestro país un consenso casi generalizado en favor de crear el derecho de los trabajadores a un seguro de desempleo, pero contra el régimen de financiamiento que se propone en la minuta remitida a la colegiadora el pasado 19 de marzo. Es decir, se está en contra de que la creación de este derecho sea a costa de limitar otro derecho, el derecho a la vivienda, ya que el proyecto contempla financiar el seguro de desempleo con 3 puntos porcentuales provenientes de la subcuenta de vivienda, o sea, el Infonavit. Si bien es cierto que el gobierno federal hará cargo del Fondo Solidario con una aportación del 0.5% del salario de los trabajadores cotizantes del IMSS, el compromiso del licenciado Peña Nieto fue otro, tanto en campaña como en el marco de los acuerdos en el Senado del 30 de octubre, aprobado en la Ley de Ingresos 2014. En cuanto a las reformas constitucionales y secundarias, primero, no puede haber trabajadores de primera y de segunda, por lo que proponemos que el derecho constitucional al seguro de desempleo debe ser extendido a los trabajadores del sector público regulado en el artículo 123, apartado B constitucional. Segundo, demandamos que el gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto y la Secretaría de Hacienda cumplan con sus compromisos para que con cargo a recursos fiscales se financie el seguro de desempleo y con ello no se afecten los recursos de la vivienda propiedad de los trabajadores. En todo caso, ante la falta de acuerdos en cuanto al diseño del seguro de desempleo, proponemos, para legislar sobre la base de máximo consenso, consideramos que debemos seguir el camino constructivo de otros países, estableciendo una mesa de diálogo y concertación sobre el seguro de desempleo de trabajadores, patrones, gobierno federal y una representación bicameral de legisladores y expertos nacionales y de organismos internacionales como la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo que permitan diseñar un seguro de desempleo en el que participen corresponsalmente patrones, trabajadores y Estado. Estamos a sus órdenes. Son Miguel. Primero dejen darme una opinión sobre la Semana de Seguridad Social. En la Cámara de Senadores la presidencia la ocupa el senador Fernando Mayans. En la Cámara de Diputados la comisión la encabeza el diputado Javier Salinas Narváez. Para la izquierda es muy importante el tema de la seguridad social. Finalmente, la seguridad social debe entenderse como la búsqueda permanente de encontrar un estado de bienestar para la gente. Es complejo ese tema en un país de una sociedad tan desigual, donde hay tanta pobreza, millones de compatriotas en extrema pobreza. Aspirar a la seguridad social es aspirar al mayor de los propósitos. Es complicado porque para que el gobierno otorgue todos los conceptos que conllevan a una seguridad social plena, se requieren muchos recursos.
Recuerden que en Europa, para asuntos de seguridad social, los gobiernos destinaron una parte muy importante en seguros de desempleo reales, en coberturas de salud, de vivienda, que los llevó a un nivel de quiebra a muchos de ellos, inclusive naciones tan fuertes, tan poderosas económicamente como Francia, como lo que se veía en España. Pero debe ser una aspiración, la aspiración más noble que toda fuerza política, que todo servidor público, como somos los legisladores, es el alcanzar la mayor seguridad social para las mexicanas y mexicanos. No la entendemos solo para los asalariados o para quienes lo fueron, la entendemos también para los no asalariados, para los trabajadores del campo, y hemos visto en este tipo de eventos como el que se desarrolló el año pasado una buena forma de abordar los temas, de todos los temas de seguridad social. Están en curso muchas cosas, lo que usted ya mencionó, el senador Mayans, y estaremos pendientes de conseguir los mejores resultados para el pueblo. Entonces, yo felicito a la Comisión de Seguridad Social, al senador Fernando Mayans, quien encabeza esta comisión, por esmerarse y por llevar a cabo este tipo de eventos. Estoy cierto que va a ser exitoso y contará con todo el respaldo del Senado, lo puedo asegurar, del Senado. No veo ninguna fuerza política regateando algún apoyo para que estos asuntos se destaquen, estos asuntos se vean de fondo y estos asuntos se vean en la agenda permanente por resolver en un país, repito, de tanta desigualdad económica, social, cultural y hasta política. Así es que felicidades, Fernando, por la organización de este evento, y estaremos presentes y pendientes para poder acompañarte. Gracias. Eso es en cuanto al tema. Si alguna pregunta quisieran hacerme, con mucho gusto la respondo. Buenas tardes, senadores. Una pregunta para ambos. Ustedes avisoran que en este periodo de sesiones que termina en unos días pueda alcanzarse los consensos para aprobar esta minuta de diputados sobre seguro de desempleo y pensión universal para adultos mayores. Y para el coordinador Barbosa, dos preguntas. Una, ¿cuál es su pronóstico regresando de la Semana Santa, en Semana Pascua, la Semana de Pascua? ¿Qué productos legislativos podrían ser aprobados por el Pleno? Si solamente las reformas secundarias a la político-electoral, o también ven que pueda salir competencia económica y telecomunicaciones, o estas tendrían que irse a un periodo extraordinario de sesiones. Y ayer por la noche, después de que el PRD no votó estas reformas para aumentar o duplicar las penas contra el secuestro, el coordinador del PAN pues acusó a su partido de proteger a los secuestradores con esta omisión de su voto. Bueno, tenemos en la Comisión de Seguridad Social una agenda, hay puntos, dictámenes pendientes, lo he reiterado, el cambio de la minuta sobre la Constitución para crear estos derechos y del seguro de desempleo y la pensión universal tendrán que ir haciendo cola en la lista para poder tratarse y poderse aprobar. Quiero ser muy claro, la izquierda en México, obviamente hemos estado luchando por tener una pensión universal verdadera y un seguro de desempleo, todos lo queremos, pero que sea real, que no sea simulación. La primera persona que se fijó en este país en los adultos mayores fue el PRD, en voz del licenciado Andrés Manuel López Obrador en esta ciudad. Todavía se da el apoyo a adultos mayores, a madres solteras, a discapacitados. Y estamos porque se dé esta pensión universal. Sin embargo, por la pregunta, no creo que alcance este periodo. El próximo miércoles 23, en la tarde, tenemos reunión con académicos y expertos sobre los temas estos específicos y pues se acabará el periodo y obviamente tendremos que tratar de desahogar los temas en trámite de la Comisión de Seguridad Social y posteriormente entrar al tema que será seguramente para septiembre que iniciamos. Primero, sobre la pregunta que ya respondió el senador Mayans, pues sin duda que debiera salir todo, incluyendo el seguro de desempleo.
solamente que aquí hay un entuerto en las fuerzas legislativas. El PAN, en esa ruta de decir que ha estado en contra de toda forma de gravar impuestos, que sirvió para justificar la molestia que a los grandes ricos de México le provocaron varios esquemas de esa reforma hacendaria, pues agarró temas sensibles como una estrategia de mercadotecnia política y ha fijado su posición en contra del seguro de desempleo. Para nosotros es un asunto, para los legisladores que fuimos a reponer el quórum cuando los panistas habían salido de la sesión, ¿sí? Tuvimos un acuerdo con Secretaría de Hacienda para que el financiamiento de todo el seguro de desempleo fuera con cargo a recursos fiscales. Hoy lo que llega de Cámara de Diputados no viene así. Entonces, claro que hay una preocupación de gobierno de que sea coincidente nuestra opinión con la del Partido Acción Nacional, y por esa razón no se metió. Lo que ha ocurrido es un cálculo desde fuera del Senado, desde el gobierno federal, en donde las diferencias del PAN, que sí son reales, pero que pueden ser también estrategia, es como el policía bueno y el policía malo, ¿no? Y aquí puede haber malos, buenos y regulares. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen diferencias y ya que está terminado el acuerdo, pero es que tal senador o senadora está muy enojado, y eso ya no nos permite avanzar. Cuando el PRD nombra a un negociador o negociadora, respalda lo que ese negociador o negociadora ha acordado. En el caso del PAN, desafortunadamente se ha visto que no es así. ¿Qué quiere el gobierno? Quiere terminar de acordar todo con el PAN para sacarlo en cascada, por mayoriteo y con imposición de dictámenes. ¿Qué viene para la Pascua? La Pascua y parte del Pentecostés o el Pentecostés, ¿sí? Ya en plazos católicos. Viene que entrando seguramente se aprobará reforma política secundarias, competencia económica secundarias. Ayer concluyó a la 1:30 de la mañana el tema de las mesas de acuerdo de reforma política y hoy podrá distribuirse entre senadores para que se pongan a estudiar en Semana Santa. Y entonces seguramente habrá eso y seguramente habrá acuerdos entre PAN y PRI para sacar en ese periodo el tema de telecomunicaciones. Nosotros hemos fijado nuestra posición, debatimos, proponemos, no admitiremos un desahogo así, pero es obvio que lo que están queriendo es eso. La otra, no descarten también un extraordinario para Telecom, y desde luego será extraordinario el tema energético. Ahí yo he dicho que inclusive podría llegarse el caso de que el gobierno federal no presente las iniciativas. Pero eso es lo que están esperando. Acomodos, acuerdos, ustedes ya vieron la dinámica bajo la cual se aprobaron las reformas constitucionales el pasado fin de año. Y está saliendo la información. Habíamos dicho al arrancar este periodo que, usando una frase de Guillermo Prieto, que había que esperar que baje la marea para ver quién se metió al mar sin traje de baño. Y ver los acuerdos que estuvieron detrás, que pueden ser de contenidos legislativos, muy legítimo, de posiciones políticas y legislativas muy legítimo, o de acuerdos en representación de intereses no legítimo. Pero se va a saber y lo vamos a denunciar. Y respecto del último tema de la sesión de ayer, miren, el tema de 140 años para secuestradores es un tema de promesa electoral del Partido Verde Ecologista. Y los verdes ecologistas le dijeron al PRI,
Hemos votado con ustedes todo y ustedes no nos han dado nada. ¿Qué hicieron? Presentaron la iniciativa a finales de febrero, la turnan a dos comisiones, Seguridad Pública y Estudios Legislativos primera. La primera presidida por el PRI, Omar Fayad, la segunda presidida por el PAN. ¿Sí? ¿Por qué no la turnaron a Justicia? ¿Por qué si ante la observación que era una propuesta inconstitucional, no le tomaron opinión a la de puntos constitucionales? Y es inconstitucional. Nadie está protegiendo a secuestradores, por favor, que no sea bárbaro el coordinador de los senadores del PAN. Lo que iba a ser una salvajada legislativa. Los legisladores estamos obligados, por un principio ético, a hacer la buena ley. El concepto de buena ley es un concepto que traemos en México desde Morelos. ¿Recuerdan lo que está impreso allá en la Cámara de Diputados? La buena ley es aquella que Bueno, es la buena ley. Y una buena ley en un sistema legislativo lo primero que tiene que ser es constitucional. Y cuando hablas de penalidades, ¿sí? Cuando hablas de penalidades tiene que estar ajustada a los artículos 18 y 22 de la Constitución, donde está prohibida la cadena perpetua y está prohibida las cadenas, la pena de muerte y muchas otras penas. 140 años, solo para cumplir una promesa de campaña. El secuestro ha movido a la indignación, al rechazo, a considerar al secuestro junto con otros de los delitos de mayor impacto social, y así lo estimamos. Pero nosotros no venimos aquí a ser paleros solamente para pagar favores de alianzas legislativas. No podemos ser más que buenos legisladores que aspiren a construir la buena ley. Así es que quedó muy claro, yo creo que quedó perfectamente comprendido. Esta declaración se me hace verdaderamente garrafal, ¿sí? Y nosotros lo que actuamos es con absoluta... ¿Qué les propusimos? Fíjense, por la mañana les propusimos que subiéramos las penas mínimas, que la pena mínima fuera de 40 a 70, para que ningún secuestrador se fuera con una pena pequeña. 40 años como mínimo y la máxima 70. Así lo propusimos. No, lo consultaron y dijeron no ajusta a la promesa de campaña. Y lo de reventar el quórum es muy natural. Pues ellos no pusieron interés en tener a los 65 votos o registros de asistencia cuando se vota en una votación nominal. Se fueron. Bueno, ni el coordinador del Verde estuvo, ni otras senadores del Verde estuvieron. Así es que querían que les complementáramos el quórum. Que recuerden cuando Alejandro Monte Rubido fue ratificado, ahí estaban los panistas y lo votaron. Que recuerden los priistas cuando se votó a final del año, yo no estuve, pero me contaron que hasta el propio presidente Raúl Cervantes, quien conducía la sesión, cuando el tema de la ley de consulta popular, no registró su voto. Que recuerden los panistas cuando juntos, PRD y nosotros, estando ahí, no votamos en el tema de las reformas a la ley orgánica, a la reforma a la ley del trabajo, ¿se acuerdan? Cuando se suspendió el quórum. Por favor, ¿sí? Estando ahí, puede un legislador decidir votar o no votar. Pero aquí de lo que se trataba era un asunto de demagogia legislativa. De demagogia legislativa. Y nosotros no venimos a simular. Así es que una cosa que estamos protegiendo secuestradores, parece absurdo que alguien pueda pensar que aquí entre los fotógrafos y camarógrafos y reporteros alguien protege a secuestradores. ¿Verdad que sí? Yo les dije, el día que secuestran a mi esposa, a uno de mis hijos, yo no quiero 140 años, quiero 280, ¿verdad? ¿O por qué no 500? Si lo prometió el PRD así, era un absurdo, y quedó perfectamente comprendido.
Sí, senador, es esta postura que tiene el PAN para que primero se aprueben lo que ellos quieren para aprobar lo de telecomunicaciones, ¿qué señal nos da? Y lo otro es que me hagas un comentario acerca de Michoacán en cuanto a las autodefensas. Parece ser que siguen sin querer entregar las armas y sigue ese estado en total ingobernabilidad. ¿Cuál fue la primera? La primera, la postura que tiene el PAN para que primero se aprueben sus caprichos o sus reformas. Negociaciones, y entre otras cosas, impunidad a las pasadas administraciones panistas. La necesidad que tiene el gobierno de ellos hace que impongan los calendarios. No veo tanto sus diferencias, que sí las hay, muy importantes, como en cualquier grupo puede haber, pero son negociaciones. Los chicos son muy aviesos, los chicos del PAN son muy aviesos. Y respecto al otro, pues ya lo he comentado, no habrá paz en Michoacán sin que se desmantele al crimen organizado y sin que se regresen a sus casas los integrantes de las guardias comunitarias desarmados. Lo otro es la anarquía, y desde luego que nosotros apoyamos esa posición de que esto ya se recupere para Michoacán. Gracias, de verdad gracias. Gracias Fernando.